paréntesis que aparece aquí bajo el nombre de cuando el hombre falla, Cristo permanece fiel. Ese es el título entonces de nuestro sermón. Tengo una tesis para desarrollar con ustedes o una idea central, y es la siguiente. El fracaso de Pedro revela la debilidad del corazón humano cuando confía en sí mismo, pero también prepara el escenario para mostrar que la fidelidad de Cristo sostiene y restaura a los suyos. Tenemos un propósito, mis hermanos, con este sermón, y es confrontar, sí, confrontar la falsa seguridad del hombre, exponer las raíces de la negación práctica de Cristo y llevar a una dependencia real del Señor. Vamos a desarrollar, mis hermanos, nuestro sermón a través de 4 encabezados para los hermanos que les gusta tomar nota. Nuestro primer encabezado será entonces la cercanía sin firmeza, versículos 15 al 18. La cercanía sin firmeza. Nuestro segundo encabezado, la presión que revela el corazón. Ojo, la presión que revela el corazón. Versículos 17, 25 y 26. Nuestro tercer encabezado, la negación que expone la debilidad. Versículo 27. Y nuestro cuarto encabezado, la gracia que restaura. La gracia que restaura. Lo vemos implícitamente dentro del texto. Así que, iglesia, vamos a concentrarnos, vamos a colocar todos nuestros 5 sentidos aquí en esta predicación. ¿Por qué debemos poner todos nuestros sentidos? Bueno, debemos tener todos nuestros sentidos en todas las predicaciones. Pero, hermanos, hoy hay un toque especial en esta predicación. Ya se los voy a decir por qué. Iglesia, hay una diferencia entre decir que amamos a Cristo y permanecer fiel cuando nos cueste. Hay una gran diferencia en ese sentido. Ustedes saben lo que había dicho Pedro. Pedro había dicho, Señor, daré mi vida por ti. Lo podemos ver allá en el capítulo 13 y versículo 37. Él lo había dicho, lo había expresado. ¿Cierto? Yo daré mi vida por ti. Pero en pocas horas, Él no está dando su vida. En pocas horas, Él está negando conocer. Pensemos en eso, hermanos. Lo que había dicho y lo que está pasando pocas horas después. Mis hermanos, ¿saben por qué el texto que tenemos para hoy, en cierto sentido, entre comillas, es un texto peligroso? Sí, es peligroso. Porque, hermanos, el texto se está refiriendo a un creyente, no a un incrédulo. Entonces, en este texto vamos a estar involucrados directamente usted y yo. Por eso el texto, comillas, es peligroso, porque nos está abordando a usted y a mí directamente, hermanos. No estaremos tratando, en este caso, con un incrédulo. Se trata de un discípulo. Un discípulo incluye a toda persona que profesa ser un cristiano. Es decir, lo incluye a usted y me incluye a mí. Así que, hermanos, ya nuestro hermano Freddy nos hizo una buena introducción, pero también el pastor Enzo nos hizo un análisis contextual muy amplio, y no me voy a ir para allá porque ya lo hicimos, pero quiero recordar el contexto general de nuestro texto. Mis hermanos, entramos entonces al arresto de Jesús. Jesús ha sido arrestado. El Señor está siendo interrogado. Recuerden, fue capturado, el evento que se presentó en el momento que llega Judas con la compañía de soldados,
y todo lo que nos explicara el pastor Edison. El Señor ha sido arrestado, está siendo interrogado. Y aquí entra nuestro personaje de hoy. Pedro lo está siguiendo de lejos. Pedro entra al patio del sumo sacerdote. Y es ahí cuando comienza la caída de Pedro. Sí, ahí en el patio del sumo sacerdote inicia lo que pienso yo. Pedro no hubiese querido pasar por esa experiencia, pero es ahí donde comienza su caída. Vamos entonces a nuestro primer encabezado, la cercanía sin firmeza. Coloque su mirada en el versículo 15 y 18, por favor. Versículos 15 al 18. Y quédense conmigo ahí. Vamos a mirar nuestro primer encabezado, la cercanía sin firmeza. Es decir, hermanos, Pedro está siguiendo al Señor. Sí, Pedro está siguiendo a Jesús, pero no lo está siguiendo de la manera correcta. Dice el versículo 15, seguía a Jesús, pero el versículo 16 dice, Pedro se quedó afuera. Ojo, seguía a Jesús, sí, pero el 16 nos dice que se quedó afuera, y en el versículo 18 dice que se quedó con los sumos sacerdotes y los enemigos de Jesús. Dice que se quedó calentando con ellos. Hacía frío. Era una noche fría. Entonces, ¿está siguiendo a Jesús? Sí. Número 2, ¿con quién se queda él afuera? ¿Cierto? Pedro se queda afuera. No entra directamente donde estaba Jesús. Se queda en el patio y también está calentándose con los enemigos de Jesús. Así que estemos leyéndonos cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, les dije, el texto es peligroso porque prácticamente nos está abordando directamente a usted y a mí, como creyentes. ¿Cuál es la lección que encontramos aquí entonces? Mis hermanos, podemos decir que no toda cercanía a Cristo es fidelidad a Cristo. Escúchenlo bien. No toda cercanía a Cristo es verdadera fidelidad a Cristo. ¿Pedro está siguiendo a Jesús? Sí. Pero ¿dónde está en este momento? ¿Con quién está en este momento? ¿Quién lo está rodeando? Mis hermanos, Pedro está físicamente cerca, pero espiritualmente, Pedro está comprometido con su propia seguridad. Él está comprometido con su propia seguridad. Hace poco había sacado la espada y estuvo dispuesto a matar al siervo del sumo sacerdote. Pero aquí lo vemos comprometido con su propia seguridad. Hermanos, tres señales de advertencia en este texto. Tres señales de advertencia. Miremos la primera señal. Una distancia que es progresiva. Sí, una distancia progresiva. Pedro antes había estado junto a Jesús. Pero ahora, ¿dónde está? Está en el patio. Está lejos. Está distante. Está distante. La segunda señal, la dependencia de otros. Observe el versículo 16 conmigo. La dependencia de otros. Él no entra por sí mismo. Él entra allí por medio de la mediación de otro. En este caso, ¿de quién? De Juan. ¿Cierto? Entonces, dependencia de otros, versículo 16.
No entra por sí mismo, necesita mediación humana. Estamos hablando de un discípulo de Jesús. Y la tercera señal de advertencia es que Pedro está cómodo. Sí, él está cómodo en el ambiente equivocado. ¿Cómo? No está con los siervos. Él está con los guardias. Él está con los enemigos de Jesús. Y se siente cómodo. Versículo 18. Se siente cómodo. Podríamos aprender de esta conducta para usted y para mí hoy, en el siglo XXI. Podemos aprender esto, mis hermanos. ¿Cuándo comienza a caer un creyente? ¿Cuándo comienza a caer un creyente? Primero, cuando deja de frecuentar contextos bíblicos. Cuando deja de frecuentar relaciones bíblicas. Amistades bíblicas. El creyente comienza a caer. Segundo, comienza a caer cuando comienza a frecuentar ambientes mundanos, donde no está el Espíritu Santo de Dios. El creyente está en picada. No quiere los contextos bíblicos. Pero toda la Biblia, qué pereza, pues también. Es que no hay que ser tan fanáticos. ¿Lo han escuchado, hermanos? Yo lo he escuchado. ¿Están tan fanáticos? Pero en cambio, va a haber una rumba, una fiesta y va a estar la familia que no son creyentes y a ellos les gusta el guarito y todo el asunto. Ese es el ambiente que quiero. Y entonces comienzo a frecuentar ese ambiente. Número 3, cuando el creyente comienza a buscar comodidad en lugar de convicción. Cuando el creyente comienza a buscar comodidad en lugar de convicción. Tenemos a un creyente en picada. Iglesia, el problema no es que dejaste de creer. El problema es que empezaste a acomodarte. Ese podría ser una frase conclusiva de nuestro primer encabezado. No es que dejaste de creer, no, sino que empezaste a acomodarte en el ambiente equivocado. Hablamos con alguien hace poco, hablando de la comodidad. Sí, hablando de la comodidad. Y escuché una respuesta preciosa. No se trata de comodidad. No estoy buscando comodidad. Gloria al Señor por eso. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. La presión que revela el corazón. La presión que revela el corazón. Versículo 17, 25 y 26. Veamos en qué consiste la presión. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos
de este hombre. ¿No eres tú también de ellos? Ve el versículo 25. Estaba pues Simón Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Ve el 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? La presión que revela el corazón. Pedro enfrenta preguntas simples, pero que tienen una progresión. La primera pregunta es de la criada, versículo 17. La segunda pregunta es de otros, versículo 25. Y la tercera pregunta es de un testigo directo, versículo 26. Un testigo directo, familiar cercano al que él le había cortado la oreja. ¿No te vi yo también en el muerto? Y aquí llega la primera negación. No lo soy. No lo soy. ¿Qué situación tan crítica? ¿Qué situación tan dramática? No lo soy. ¿Qué lección nos muestra esto, iglesia? Nos muestra que la presión no crea el carácter, lo revela. Cuando estamos bajo presión, en cualquier circunstancia, no es que se está creando tu carácter, no. Cuando estás bajo presión, cuando estoy bajo presión, el carácter que ya tienes sale a relucir. Iglesia, Pedro no se volvió débil ahí. No, él ya no era. No fue un momento en que él se volvió débil. No, él ya no era. Veamos la progresión de la presión. ¿Cómo progresa la presión? Una pregunta leve de la criada. ¿No eres tú también de ellos? Una pregunta leve. Y ante esa pregunta leve hay una negación rápida, instantánea. No lo soy. Tremendo, ¿no? Una negación inmediata. La segunda progresión es aquella presión grupal, ¿cierto? Que está en el versículo 25. Estaba pues Simón Pedro en pie calentándose y le dijeron, Juan utiliza aquí un plural indicando de que hay varias personas involucradas. Aquí hay una presión de grupo. Oh, aquí hay una presión de grupo. ¿No eres tú de sus discípulos? Pedro hace una negación sostenida. Él negó y dijo, no lo soy. Pero enfrenta una tercera evidencia directa, una tercera evidencia o pregunta directa. Y vemos entonces a Pedro en una negación desesperada. Versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el lugar, en el huerto con él?
me lo niega otra vez. ¿Y qué sucede enseguida? El gallo canta. Vemos la progresión, ¿cierto? Negación rápida, negación sostenida, negación desesperada. Iglesia, cuando temes más al hombre que a Dios, negarás a Cristo con tu vida. Pensemos en eso, iglesia. Cuando respetamos más a las personas que al Señor, tú y yo le vamos a negar con una gran facilidad en nuestro comportamiento. Iglesia, si ya tienes planeado asistir al culto o a la actividad eclesiástica, si ya está planeado, ¿por qué permites que la agenda te sea movida por una visita inesperada? ¿Por qué te entregas tan fácil? No, no vamos al culto, no vamos a la actividad que tenemos en la iglesia. No vamos, es que llegó mi papá, llegó mi mamá, llegó mi hermano, llegó mi hermano. ¿Por qué? Cuando temes más al hombre que a Dios, negarás a Cristo por tu vida. ¿Qué aplicación, hermanos, tenemos aquí en este segundo encabezado? ¿En qué momentos niega el creyente a Cristo? ¿Cuáles son los momentos inesperados en los que de una manera espontánea negamos al Señor? Cuando no corregimos por evitar el conflicto. Esa es una de las formas. Cuando yo, sabiendo que mi hermano, mi hermana está equivocado en su postura, guardo silencio en vez de decirle que está equivocado o equivocada. Estoy negando al Señor. ¿En qué otro momento? Hermano, hermana, ora. Ay, no, qué pena. No, qué pena, yo no sé orar. Pero no oras por vergüenza. En tercer lugar, cuando no estableces un camino directo de dirección, cuando no lideras un camino que direcciona a tu familia, que direcciona a tu hogar, que direcciona a tu esposa, a tus hijos. Cuando no establecemos esa ruta a seguir y dejamos que aparezca lo que aparezca. No, hermano, hermana, tú y yo tenemos que ser radicales. Radicales como discípulos de Cristo. Y cuando nos quedamos callados, cuando debemos hablar. Debemos hablar algo, bueno, no algo, no cualquier cosa, cuando debemos hablar la palabra de Dios. Y no lo hacemos y nos quedamos callados. Estamos negando al Señor. Pastor, pero no, eso sí está bien, es muy radical. Uno está negando al Señor ahí. Bueno, te doy esta frase. Lo que pasa es que no lo dices con la boca, pero lo dices con tu vida. No verbalizas, es verdad. Uno lo hace de otra manera. Tu comportamiento, mi comportamiento. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. La negación
que expone la debilidad. Versículo 27. Y Pedro lo negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Iglesia, llegamos ante el colapso total. Veníamos de iniciar una caída progresiva, lenta, pero llegamos aquí ante el colapso de Pedro. Colapsa su convicción, colapsa su valentía, colapsa su identidad. El gran colapso de Pedro. Iglesia, leámonos a la luz de esta situación con Pedro. Usted y yo podríamos ser Pedro en este momento. Pedro colapsa aquí. Qué gran lección la que tenemos aquí, hermanos. La autoconfianza espiritual siempre termina en fracaso. La autoconfianza espiritual siempre termina en fracaso. Yo lo controlo. Yo domino eso. A mí no me pasa. Yo creo que Pedro pensaba que a él no le pasaría esto. De hecho, y esto hace parte de más adelantico, pero de hecho, él después cayó en la cuenta de su fracaso y se partió su corazón. Pedro había dicho, daré mi vida por ti. Pero ahora no puede decir, lo conozco. Tremendo, ¿no? Había dicho, daré mi vida por ti. Pero ahora está diciendo, no lo conozco. Yo no sé quién sea. El canto del gallo no es solo la señal del tiempo, es la confrontación divina. ¿Se acuerdan que el Señor le había dicho, Pedro, de verdad, tu vida pondrás por mí? Antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces, Pedro. Y el gallo cantó aquí. De manera que lo que Pedro escucha, cuando escucha el gallo cantar, realmente los otros textos nos dejan ver que el Señor miró a Pedro. Uy, hermanos, el Señor solo giró su mirada hacia Pedro. Y nos dice que Pedro salió y se partió. Pedro se partió. Su corazón explotó, porque dice que él salió y lloró amargamente. Claro, es que el bendito canto del gallo se convirtió en la confrontación desde el cielo, la confrontación divina. Iglesia, la aplicación directa de este encabezado, escúchelo bien, para usted y para mí hoy. Dios permite momentos, escúchelo bien, Dios permite momentos donde nuestra debilidad
queda expuesta. Donde nuestra debilidad no queda escondida, sino queda expuesta. Segundo, Dios permite momentos donde nuestro orgullo es quebrado. Es quebrado. No sé si les habrá pasado, pero hay situaciones en la vida con el Señor, o Él nos lleva a puntos donde giramos nuestra mirada hacia arriba, porque nos damos cuenta que no hay más hacia donde mirar. Y elevamos nuestra mirada. Yo he pasado por ahí, hermanos. Es duro. Es muy duro. No sé si les he contado en otros momentos que siendo un anciano de la iglesia, no aquí, en otro lugar, yo tenía puesta mi confianza en la cuenta de Bancolombia. Sí, mi confianza estaba puesta en la cuenta de Bancolombia. Y hubo un momento cuando fui tan humillado por ver los luchillos de mi hijo rotos y sin tenis, y entrar al cuarto y caer de rodillas llorando y mirar hacia el cielo. Señor, ¿qué sucede aquí, Señor? ¿Qué pasa? El Señor respondió muy pocos días después, pero el Señor respondió. Ahí me di cuenta, Oscar, tú no dependes de tu sueldo, tú dependes de mí, tú dependes de mí. Otra aplicación, iglesia, nuestra falsa seguridad se derrumba. Lo que les acabo de contar. Nuestra falsa seguridad se derrumba. Dios permite estos momentos, mis hermanos, para derrumbarte, para humillarte. Iglesia, el Señor te puede quitar tu empleo si dependes de Él. Si no dependes del Señor, si no de tu empleo, de tu posición, el Señor te lo puede retirar. Es duro esto. El Señor te puede retirar al ser que más quieres de tu lado, si no es el Señor. El Señor te lo puede retirar, hermano. Me lo puede retirar. Nuestra falsa seguridad se derrumba. Hermanos, cuando Dios permite estos momentos, no es para destruirnos, no, es para llevarnos a depender de Él. No es que el Señor se está vengando de nosotros o nos quiere hacer la vida a cuadritos o algo por el estilo. No, 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 hermanos, no, Él no nos quiere destruir. Ese no es el objetivo del Señor. Su objetivo es llevarnos a depender de Él, llevarnos a depender de Él. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último encabezado. La gracia que restaura. Hermanos, Juan 18 no termina en fracaso. Uno podría pensar, ¿cierto?, que fue un fracaso de Pedro. Pero no, hermanos, ese no fue el final. Ese no fue el final. Hay algo hermoso aquí. Vengan conmigo a Juan 21, versículo 15.
Vean esto. El Señor ha resucitado y se aparece a sus discípulos. Versículo 15 dice, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? Y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice el Señor, apacienta mis corderos. Noten qué contraste, qué tremendo contraste. Lo vemos en el 18, a Pedro en el piso, sin aliento. Y aquí está recibiendo una misión de aquel a quien él había negado. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí Pedro cae en la cuenta de lo que está pasando. Parece que hasta el momento Pedro no se ha dado cuenta, pero aquí sí se da cuenta de qué es lo que está sucediendo. Y dice ahí que él se entristeció. Pedro se entristeció y me atrevo a decir que él se acaba de acordar cuántas veces le ha preguntado que si lo ama. Y creo que se acaba de acordar del capítulo 18, las veces que lo había negado. Él se entristeció de que él le dijera por tercera vez, me amas. Y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Por qué Pedro le respondería esto al Señor? Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Y le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. ¿Saben lo que está haciendo el Señor aquí, hermanos? Está restaurando a Pedro. Está restaurando a Pedro. Y no solamente lo está restaurando, sino que le está entregando una misión. Pedro, cuida a mis ovejas. Cuídalos, pastorealos. Es lo que el Señor le está indicando a Pedro. Entonces, hermanos, vemos aquí este final. Jesús lo busca. Jesús lo confronta. Jesús lo restaura. La lección que entendemos aquí, mis hermanos, Cristo no desecha a los suyos. No. Él no los desecha cuando fallan. Él los restaura para hacerlos útiles. Él los restaura, Él no desecha a los suyos cuando fallamos. Él nos restaura, Él nos pone de pie, Él nos da la mano y nos levanta. ¿Para qué? Para hacernos útiles, para que les sirvamos. Como aplicación final, hermanos, no te preguntes solo, ¿amo a Cristo? No te hagas esa pregunta, nada más. ¿Amo a Cristo? Pregúntate lo siguiente.
Lo estoy confesando con mi vida. Esa es la verdadera pregunta. Lo estoy confesando con mi vida. Estoy liderando espiritualmente mi casa. Estoy conduciendo, guiando mi familia, mis hijos. Tengo un camino, estoy recorriendo un camino con ellos. Pregúntate eso, hermano. O me estoy calentando en el fuego del mundo. También podrías preguntarte eso. ¿Me estoy calentando en el fuego como Pedro? ¿Me estoy calentando? Estimado, estimada creyente, tú puedes estar asistiendo a la iglesia regularmente. Tú puedes estar sirviendo. Tú puedes estar aprendiendo. Y aún así podrías estar negando a Cristo en tu hogar, en la comunidad. Hoy en el siglo XXI pueden haber tres tipos de creyentes. Número uno, el creyente confiado, como Pedro, antes de caer. Puedes estar pensando que nunca fallarás. Necesitas humillarte, hermano. Si has estado pensando así del Padre, necesitas humillarte. El segundo creyente puede ser el que está cayendo, porque está cediendo a la presión. Está bajo presión y puede estar en caída. Si eso te está pasando, necesitas arrepentirte, hermano. Necesitas venir a Cristo. O puede ser el que ya cayó. Miren el progreso que estoy haciendo. Confiado como Pedro, están cayendo o están en el piso. Si este es tu caso, seguramente, hermano, hermana, te puedes estar sintiendo indigno. Pero déjame decirte esto. Necesitas recordar que Cristo aún restaura. Cristo aún restaura. Y restaura para usarte, para usar. Esto fue lo que hizo con Pedro. Le está entregando a sus ovejas. Se los está entregando. ¿Y para qué o para aquella que verá este sermón de manera digital, que no tiene una relación personal con Cristo? Escucharás esta predicación o escuchaste esta predicación. Solo tienes una de dos opciones: humillarte ante el Señor y suplicarles por su perdón, o seguir en la oscuridad, aunque creas que caminas en la luz. Podríamos entonces concluir nuestro texto con dos cosas. Pedro no cayó porque odiara a Cristo, sino porque confió demasiado en sí mismo. Pero él fue restaurado porque Cristo nunca dejó de ser fiel.